El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios le bendiga, buenos días. Le habla su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Esperamos llegar hasta su consideración, sea donde usted se encuentre, tanto en Puerto Rico como en Centro, Suramérica y hasta Europa, que llega el lente de CTN Internacional. Recuerde que nos puede conseguir a través de nuestras páginas de internet, específicamente en Facebook, Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, en nuestro canal de YouTube, Paramédicos del Alma TV, y en nuestra página web www.coalicioncristiana.org. Igualmente también Life Assisting Fellowship lo puede conseguir en Facebook como Life Assisting Fellowship y también su página en Instagram. Hoy estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor. Y como siempre me acompaña nuestro comoderador, doctor Pablo Rivera Madera desde Atlanta, Georgia. Buenos días, doctor. Buenos días y que Dios les continúe bendiciendo. Es un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes para traer un mensaje de esperanza, una orientación clara que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo conocer que estamos bajo el cuidado perfecto de Dios. Qué bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, amigo televidente y radioescucha, los que nos escuchan por Senda.fm. Hoy tenemos la grata visita de uno de nuestros mentores, y la semana pasada le había indicado que lo iba a tener ya, y ya está presente acá con nosotros. La semana pasada tuvimos un programa hermosísimo con su hija, la reverenda y pastora Gisela Díaz Rosado. Hoy tenemos a el mentor de la que estuvo la semana pasada y padre. Así que es uno de los hombres de Dios más hermosos que he conocido en mi vida. Un hombre de Dios que lleva más de 50 años de ministerio. Pastor de la iglesia AD, Irlanda Heights, en Santa Juanita, Bayamón. Allí lleva más de 30 años en el pastorado. Así que es un hombre que va a enriquecer este programa como cada invitado que tratamos de traer personas que puedan aportar. Y en mi calidad es uno de los hombres que ha influenciado mi vida ministerial. Y hoy, pues como discípulo a maestro, pues va a entrevistarlo juntamente con el doctor Rivera Madera. Y para mí es un honor y un privilegio presentar ante ustedes a uno de los ministros más hermosos que hay en Puerto Rico con trayectoria y credibilidad, el pastor reverendo Wilfredo Díaz. Bendiga, pastor. Dios te bendiga, muchas gracias, José Luis. Es un placer, un honor para mí estar con ustedes y llevar este mensaje que transforma, que cambia las vidas de personas que han estado atadas por el enemigo de las almas. Y me agrada poder estar aquí compartiendo contigo. Hace tiempo que he estado en las comunicaciones y he estado un poquito como aislado. Ajá. Sí, porque uno después de tanto tiempo en las comunicaciones, radio, televisión, pues entonces se envuelve uno más en el pastorado. Entré en una construcción de un templo. Ajá. Y eso me tomó tiempo. Y pues ahora volver y estar de nuevo, pues para mí es un gozo, una alegría. Qué bueno, qué chévere. Doctor Rivera Madera. Sí, yo quiero saludar a mi hermano, amigo, el reverendo Wilfredo Díaz, y la verdad es que, mire, yo me siento muy honrado de poder compartir esta plataforma con él. Yo estaba entusiasmado por este momento, ya que estoy seguro que nos ayudará a recordar momentos hermosos que se han vivido, que ha vivido en su vida ministerial, y que estoy seguro que también yo me puedo relacionar con ellos. Que Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Reciba un saludo bien cordial. Qué bueno, qué bueno. Voy a preguntarle, pastor, y mire, amigo televidente, puede que se me zafen. A mí me gusta tratar a todo el mundo con sus títulos, ¿verdad? Y él seguirá siendo mi pastor, pero puede que se me zafe en algún momento, como a veces se me zafa con el doctor, que le diga
Pablo o Wilfredo, pero usted sabe que es el pastor reverendo Wilfredo Díaz. Estamos en familia. Eso es así. Nos conocemos de tantos años, pero para efecto del público televidente. Pero mire, tengo unas preguntas y quiero aprovechar el tiempo con usted. Para efectos del amigo televidente y radioescucha, dentro de las labores ministeriales que usted ha ejercido, pastor, fue presidente de Radio Redentor. ¿Por cuánto tiempo? Usted tuve como 6 años. 6 años. Menos, aproximadamente, sí. Y ha tenido espacios de televisión por mucho tiempo también, ¿verdad? Sí, estuve principalmente como director del Club 700 para Puerto Rico y el área del Caribe. Establecimos centros de consejería en la República Dominicana, en Santa Cruz, y tuvimos en ese ministerio aproximadamente 6 años y medio, antes de regresar al Instituto Bíblico, donde fui presidente también del Instituto Bíblico. Así es que Dios me ha abierto las puertas y es un testimonio que, si lo cuento, pues tomaré mucho tiempo. Pero cómo Dios me llamó al pastorado primero y después me llamó a las comunicaciones, y es una bendición el poder servir y alcanzar a tantas vidas a través de estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos para que los utilicemos correctamente, sabiamente, porque al fin y al cabo lo que queremos es compartir el mensaje más grande que jamás se haya predicado, que Jesucristo es el Señor, Salvador, Sanador, Proveedor, Rey venidero. ¿Qué más podemos decir? Tremendo, poderoso. Fíjese que le hago la pregunta porque, para efectos del amigo televidente que no conoce su trayectoria, estamos hablando con un ministro del Señor de más de 50 años, y eso me lleva inmediatamente, breve, porque verdad, tenemos los segmentos aquí. Yo siempre digo a los invitados, es imposible cubrir todo, pero ¿cómo fue ese llamado ministerial para entonces entrar de lleno en la entrevista? ¿Cómo surge eso y cómo fue ese llamado pastoral? Bueno, para llegar a ese momento tengo que retroceder un poquito a la conversión de mi papá. Ajá. Mi papá era una persona que se pasaba tomando, bebiendo para arriba y para abajo. Y yo le dije, papi, yo quiero vivir contigo. Él vivía en Estados Unidos, yo estaba en Puerto Rico. Y me dijo, pues cómo no, ven acá. Y fui a vivir con él en el estado de Connecticut. Pero cuando llegué vi la condición de mi padre y mi ignorancia, porque no conocía al Señor todavía, le pedía a Dios que cambiara, que transformara a mi papá, porque la condición que llevaba era difícil. Y entonces un buen día llegó uno de sus amigos que estaban para arriba y abajo con él todo el tiempo, tocó a la puerta de nuestra casa y mi papá lo recibió efusivamente. ¿Cómo tú estás, muchacho, tanto tiempo, qué sé yo? Y entonces, entra, siéntate. Y pues él se sentó y demás, y mi papá enseguida arrancó para la nevera, pensando, ¿verdad?, darle alguna bebida y demás, y él lo detuvo. Alfredo, así se llama mi papá, Alfredo, un momentito, yo quiero compartir algo contigo. Y, pues sí, cómo no, y se sentó y dijo, mira, lo que pasa es que hace poco yo estuve en una campaña y yo me convertí al Evangelio de Jesucristo. Cristo Tremendo. Cambió mi vida, yo soy una nueva criatura, y como tú y yo estábamos siempre para arriba y para abajo, yo ahora quiero invitarte a que vayas conmigo a una campaña que tenemos en la iglesia. Pues mi papá dijo, bueno, sí, está bien, pues esta noche te vengo a buscar a las 7, le dijo. Y mi papá pensó que él se iba a olvidar y que no, a las 7 menos 5 estaba allí, tocando la puerta. Pues mi papá se fue con él a la iglesia, escuchó el mensaje, Dios lo tocó, y esa noche mi papá se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Hubo un cambio, una transformación que solamente Dios puede hacer. Cuando llegó a la casa, él dijo, bueno, de hoy en adelante, aquí todo el mundo va para la iglesia. Estaba hablando la autoridad, ¿quién iba a cuestionar eso? Vamos para la iglesia. Y yo pues fui a la iglesia, a la campaña, también fui impactado por el mensaje de salvación, y esa noche yo rendí mi vida al Señor y Dios comenzó un cambio en mi vida a la edad de unos 15 años. Yo tenía para esa época y comencé de inmediato a trabajar en la iglesia, se me abrió la puerta. Por eso a la juventud hay que darle oportunidad en las congregaciones que también ejerzan ministerio, y comencé a crecer hasta que trabajé con la juventud a nivel seccional, que componía unos 4 o 5 estados en aquel entonces, y pues de ahí para adelante estuve buscando y sirviendo al Señor hasta que un día, en un culto misionero en nuestra iglesia, un pastor, un ministro, un misionero del Señor, después que se acabó el culto, pues estábamos afuera y él me dijo,
Wilfredo, yo tengo un mensaje de Dios para ti. Yo, bueno, amén, hermano, dígame. Dios me ha puesto en mi corazón la impresión de que Dios tiene un llamado para ti al pastorado. Yo dije, wow, esto pastorado, yo no quería ser pastor, déjame decirte. Y entonces, porque ya para ese tiempo mi papá ya había comenzado a pastorear una obra en una iglesia pequeña, la comenzó, la levantó, y yo veía el sacrificio, el esfuerzo, las luchas, los problemas, las dificultades, ¿verdad?, que hay en el pastorado. Y yo, Dios, si tú quieres que yo te sirva en algún ministerio, que sea en el evangelismo, porque así yo voy, predico, se convierte en las almas y yo me voy y el pastor pues brega con esa gente y sus problemas y sus luchas. Pero Dios me dijo, te voy a meter primero en el pastorado. Yo no quería entrar al pastorado, Dios me metió en esto. Y cuando Dios te mete en algo, tú no puedes decir que no. Y ahí comenzó ese llamado de parte del Señor para envolverme activamente en el ministerio sagrado del pastorado, que no es fácil, pero que con la ayuda de Dios se pueden lograr muchas cosas para su gloria y para su honra. Tremendo. Doctor Rivera Madera, me queda un minuto. No, yo lo que quiero es continuar escuchando al reverendo. La verdad es que esas son experiencias que edifican. Y yo quiero que toda la audiencia esté pendiente a este tipo de mensajes, porque es un mensaje que viene no solamente con la experiencia, sino también con el corazón. Tremendo. Por eso estamos aquí, hermano y amigo, trayéndote otra óptica, otra perspectiva. Dios llama, Dios capacita, Dios envía. Él hace como Él quiere al final del día. Y estos grandes hombres y mujeres de Dios los vamos a ir invitando prospectivamente en nuestros programas para que usted vea que hay personas comprometidas con el Evangelio, comprometidos con la causa del Señor. Y una de las razones de ser de Paramédicos del Alma es tratar de llevarle a usted las herramientas necesarias para que pueda vivir un día a día mucho mejor en Cristo Jesús y con las herramientas pertinentes con los profesionales de la salud, pero también trayendo estas experiencias que al final del día lo que queremos es que provoquen en usted esperanza, consuelo y paz, y que lo alienten a unirse a nosotros como Paramédicos del Alma para seguir llevando la dulce palabra del Señor. No se retire, que regresamos en breve. Paramédicos del Alma acaba de comenzar. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, seguimos con este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita de nuestro amigo y mentor, reverendo y pastor Wilfredo Díaz, y obviamente desde Atlanta, Georgia, nuestro doctor y pastor, reverendo Pablo Rivera Madera, desde Atlanta, Georgia. Este es su amigo José Luis Rivera Nieves, que está acá desde Puerto Rico en los estudios de CTN Internacional, llevando este hermoso programa, hoy con la visita de nuestro hermano y pastor Wilfredo Díaz. Venía hablando en el segmento pasado, pastor, sobre su experiencia en la conversión, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Su papá primero se convierte en una campaña evangelística, luego usted comienza a fungir como líder y ahí comienza el llamado de Dios por un mensaje que alguien le da, ¿verdad? En una de las iglesias. ¿Cuánto va allá de eso, pastor? Bueno, más o menos. Yo sí me convertí cuando tenía 15 años y yo te diría, yo cumplí 80 años hace poco, hace unos 60 y pico de años. Tremendo, o sea que fue una conversión sólida, permanente ahí del Señor. Prácticamente yo pues le he entregado mi vida al Señor desde muy jovencito y doy gracias a Dios que me cuidó de caer en vicios y demás, porque vivía en una ciudad donde había mucho vicio, las drogas estaban rampantes. Estamos hablando de qué ciudad específicamente. La ciudad de Bridgeport, Connecticut, en el estado de Connecticut. Allí fue donde yo fui a vivir, allí conocí al Señor.
y ahí me fui preparando. Allí me casé con mi esposa, que llevamos 57 años de casado, que eso también es un testimonio, porque Tremendo. Hoy día la gente se casan y al ratito ya pues, no me acabó conviene, tú para allá y yo daba. para acá, así mismo. Y Sí, pues sí. Dios, a través de este ministerio, nos ha dado 4 hijos, 7 nietos, una bendición realmente para nosotros. Y estábamos hablando fuera del segmento, el privilegio y la bendición de 3 generaciones pastorales, que eso Amén. no se ve mucho, no es muy común, ¿verdad? Su padre, usted y su hija. Así que eso es una experiencia hermosa. Doctor Rivera Madera, ¿algún comentario? Sí, yo me imagino que el reverendo ahora puede, después de tener toda esta experiencia, puede tirar una línea en cuanto a cómo es el desarrollo ministerial cuando él comenzó, la pasión con la que él trabajó y cómo él está viendo que se está desarrollando el ministerio en este tiempo. Definitivamente, yo estoy seguro que esa experiencia va a cimentar a la experiencia de muchos pastores jóvenes y por lo menos les ayudará específicamente a pasar por estas situaciones de crisis que la que estamos pasando. Y me gustaría que en la medida que él pueda abundar sobre eso, que nos dijera. Tremendo, tremendo. Sí, y eso rápido nos lleva a otra pregunta que nos surge ante el reto que tenemos hoy día de esta cosa que se llama la tecnología, ¿verdad? Estamos cosificando, ¿verdad? Lo que es la tecnología, porque ha sido sin duda alguna una bendición, pero en muchas ocasiones también ha traído un poquito de problemas, ¿verdad? Y donde vemos constantemente personas que llegan, como fue su experiencia, como fue la mía, como fue la del doctor Rivera Madera, a ser transformados por el Señor. Y eso nos da unos elementos para nosotros querer proclamar y presentar a Jesucristo como nuestro Salvador de una forma efectiva y que las personas reconozcan y conozcan lo que nosotros tenemos. Pero ya estamos hablando que a nivel ministerial se requieren otros elementos para ser mucho más efectivos. Me inquieta, me preocupa y nos ocupa, tanto el doctor Rivera Madera como a mí, ¿verdad? Y a otros tantos ministros. Pastor, ¿cómo debe ser este enfoque ministerial? ¿Cómo debe prepararse el pastor? Porque a veces pensamos que ser pastor es, yo me convertí, llegué, abrí una cámara de Facebook o de Instagram y rompí a decir cualquier cosa por ahí para abajo. ¿Cómo debe ser ese elemento que es tan importante? Yo sé que usted es todavía profesor en lo que tiene que ver con el aspecto de la fe. Amén. Sí, el ministerio no es fácil. El que piense que va a entrar en esto y que va a hacer todo rosas, está equivocado. Porque si hubieran rosas, también hay espinas en el camino. Y nosotros pues hemos dependido de Dios porque nuestra dependencia es totalmente de Dios. Así es. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es que dependemos totalmente del Señor. Y un ministro que quiera realmente salir airoso y victorioso, tiene que tener un sentido de convicción. ¿Qué es lo que yo voy a predicar? ¿Cuál ha sido mi experiencia que quiero compartir con otras personas? Y cuando nosotros le pedimos al Señor, a través de la oración, del estudio, de la meditación, porque esto no es hablar. Hay gente que piensa que, mira, pues estoy ante un púlpito y hablo de política, hablo de la cuestión social. Estas cosas son importantes, pero nuestro ministerio principal es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo decía, ay de mí, si no predico el Evangelio, porque él sabía la grave responsabilidad que es ser ministro de Jesucristo. Y uno tiene que estar en comunión con Dios, estudiar las Escrituras, no solamente leerlas. La Biblia es escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Pablo más adelante le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza, que usa bien la palabra de Dios. Y esa es una responsabilidad que tenemos que mantener en la trayectoria nuestra como ministros de Jesucristo, especialmente en el pastorado. Así que el ministro, el pastor, tiene que estar en oración.
Si tú crees que vas a tener efectividad en el pastorado, en el ministerio y no oras, pues estás fuera de lugar. También es importante la meditación. El salmista decía, y en su ley medita de día y de noche. Hay que sacar ese tiempo para hablar, para conversar con Dios, para meditar en la Escritura, y hay que investigar. El ministro, el pastor, tiene que investigar y buscar, rebuscar, porque él quiere dar lo que realmente él va a predicar tenga una base bíblica y científica en muchas ocasiones. Por lo tanto, nuestra meta es edificar el reino de Dios. Estamos aquí para edificar el reino de Dios porque el Señor viene por su iglesia. Nosotros, sea en el ministerio que estemos, en el pastorado, evangelismo, como misionero, como educador, tenemos esa responsabilidad de preparar un pueblo porque Cristo viene a buscar un cuerpo, una iglesia. Y nosotros somos responsables de preparar, edificar a esa iglesia para ese pronto regreso de Cristo. Tremendo. Doctor Rivera Madera. Mira, yo comparto con mi compañero y hermano lo que él está señalando, y especialmente porque ambos tenemos bastante tiempo en el ministerio. El ministerio es algo más allá de nuestras propias fuerzas humanas, sí, incluso de nuestras aspiraciones personales. El llamamiento de Dios va más allá de quienes nosotros somos. Es más que un rol. Implica también el carácter. De hecho, cuando él menciona, ay de mí si no predico, una persona muy relacionada me señaló a mí que lo que yo tenía en el ministerio era obsesión. Pues mire, eso es lo que, y precisamente eso es lo que tenía el apóstol Pablo y lo que tenía mi hermano Wilfredo. Y no le llamamos obsesión, le llamamos llamamiento. Dios te llama y tú no tienes otra opción sino que decir que sí. Sí, ahora bien, es sumamente importante que uno asuma esa responsabilidad con la conciencia plena de que no depende de nosotros. Nuestras fuerzas vienen de Dios y el Espíritu Santo es el que debe dirigir todas nuestras acciones. Cuando yo comencé, yo no creía que porque yo tenía en aquel momento tenía 2 maestrías. Pues me dieron la oportunidad para pastorear. Y yo creía que eso era uno salir corriendo por ahí, tener un texto bíblico, salir corriendo, cuando todo entonces iba para atrás. Y yo tuve que pedirle a Dios, por favor, Dios mío, por favor, enséñame a amar las almas. Sí, señor. Porque el llamamiento implica el envolvimiento total del ser humano. Tremendo, tremendo. Qué hermoso escucharlos a ustedes con una vasta experiencia pastoral y ministerial. Sí, añadiendo lo que dice nuestro hermano, hay gente que anhelan ser pastor. Ese es su deseo. Y aunque no haya un llamamiento, se meten en esto. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces lo que hacemos es obstruir la obra, el adelanto de la obra del Señor. Aún con un llamamiento, uno tiene temor de entrar en esto, pero si uno sabe que es de Dios, tenemos el respaldo de Dios, el Espíritu Santo, para alcanzar metas grandes para el reino de los cielos. Fíjese, eso es un tema bien, un punto muy importante, Pastor Wilfredo, porque una de las particularidades que uno aprende en el camino es que cuando tienes una audiencia hay tanta diversidad de personas y el que no tiene esa conciencia al momento de llevar su mensaje, pues pudiera ser que se quedara por encima de la audiencia, porque a lo mejor está hablando muy, para que el amigo televidente me escuche, muy filurísticamente hablando, o muy dentro de un contexto que la audiencia no entiende. Esas capacidades y esos pequeños detalles que se aprenden en el camino y obviamente por personas que saben más que uno son importantes, porque al momento de predicar a Jesucristo, ese elemento del llamamiento te equipara, te da esa fuerza o para recorrer esa milla extra y ayudarte en el proceso. Doctor Rivera Madera, un comentario final en este segmento. Definitivamente, ser ministro del Señor no es fácil, como bien ha señalado mi hermano Wilfredo. Conlleva sacrificio, en ocasiones conlleva que la gente malinterprete lo que uno hace. Sí, señor. En ocasiones conlleva que frustraciones también.
Y el ministro no está ajeno, como señalábamos la semana pasada, no está ajeno precisamente a sufrimientos. Por eso es bien importante uno estar seguro y segura de que es Dios el que nos llamó, porque cuando Dios llama, Dios respalda, Dios equipa, Dios fortalece y nos da dirección. Por eso hacemos este programa, amigo televidente y radioescucha, pensando en usted. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver este programa con la prevención del suicidio e intervención del suicidio? Pues mucho, porque el ministro del Señor es el que lleva esperanza, consuelo, alegría, deseos de vivir y un mensaje bien trazado por un hombre llamado por Dios. Esa palabra entra en el corazón del hombre, transforma, porque al final del día la plataforma de Paramédicos del Alma es que Cristo es la esperanza. Por eso volvemos ya dentro de breve con este interesante tema con nuestro invitado de lujo hoy, el pastor Wilfredo Díaz. Regresamos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. Verdad que tú me hablas, es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Mi corazón tembló, mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo.
necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías, que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, mi hermano, tendrás que salir orando. Hay almas que son mías, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Bueno, regresamos ya al tercer segmento de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita del pastor Wilfredo Díaz. Estamos contentos porque usted está con nosotros. Y vamos a seguir hablando, quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? Con el pastor. Hablábamos en el segmento pasado sobre la importancia de la preparación, sobre la importancia del llamado de Dios para una persona que ejerce el ministerio. Y me gustaría también abordar con usted, pastor, esta situación sobre el testimonio de la persona, el testimonio del ministro, porque hoy hay la leve impresión dentro de las redes sociales que ser ministro es sinónimo de ser un influencer. Y son dos cosas muy distintas. Aunque el predicador, el que lleva el mensaje, indudablemente toma una influencia en las personas, pero es por el poder de la palabra y del Espíritu Santo y todo lo que con eso conlleva. Pero esa línea entre el testimonio y lo que debe ser un hombre de Dios. Sí, fíjate, quiero recoger algo del segmento anterior, donde hablabas de que hay que llevar un mensaje claro, sencillo, porque si el mensaje llega a las personas menos educadas, de seguro va a llegar a los más educados y preparados. Y una de las cosas es que mucha de nuestra audiencia, nuestras congregaciones, hay personas que tienen unos problemas graves, difíciles, inclusive el suicidio pasa por sus mentes, pero cuando tú oyes un mensaje claro y contundente, eso va a hacer que esa persona tenga una experiencia profunda con Dios y ese pensamiento maléfico del enemigo salga de su vida y quiere entonces tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Claro. Así que volviendo a lo del testimonio del ministro, el ministro debe ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no tiene la llenura del Espíritu Santo, y no solamente llenarse una vez, sino mantenerse lleno, porque yo me puedo llenar del Espíritu Santo ahora y mañana no tener ninguna autoridad, ningún poder, no tener la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por lo tanto, es importantísimo vivir una vida santa, dedicada, apartada para Dios, porque mire, el mundo nos observa, nos analiza, todos los días, mientras nosotros hagamos las cosas como debemos de hacerlas como ministros de Jesucristo, las personas nos ven y dicen, pues está haciendo lo que tiene que hacer. Pero en el momento que fallamos, por pequeño que sea, enseguida nos ponen en un microscopio electrónico para aquello que es ínfimo, pequeñito, ampliarlo miles de veces. Sí, mira lo que hizo. Es algo ínfimo, pero no era lo que debimos haber hecho. Por lo tanto, el ministro tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo, vivir una vida de santidad y pureza delante del Señor, para que cuando el mundo nos observe diga, he ahí un hombre, he ahí una mujer de Dios que ama, que sirve, que está dedicado totalmente al servicio del Señor. Y debe de entregar su vida completa al ministerio del Señor, porque si el Señor nos llamó a esto, pues es al ministerio. Hay veces que queremos compartir lo secular con el ministerio y no es lo mismo. Cuando un pastor, por ejemplo, en el caso del pastor, dedica 24 horas al pastorado, yo tengo mi celular al lado de mi cama, 24/7,
porque es posible que en un momento dado a las 2 de la mañana me llame un miembro, una persona, un familiar de un miembro de la iglesia y yo tengo que estar disponible, ¿verdad? Entonces, esa es la dedicación que Dios espera de cada uno de nosotros como ministros, como predicadores de su palabra, como maestros del Evangelio de Jesucristo, y no podemos hacer menos que entregarnos totalmente al servicio de Dios. Tremendo. Me lleva a reflexionar mientras lo escucho a usted, pastor. También me gustaría su comentario y también incluye el doctor Rivera Madera, que ciertamente tenemos que mantener esa llenura, esa constante devoción en la palabra, esa búsqueda del Señor, mantener el testimonio, que la gente pueda ver a Cristo en uno, ¿verdad? Ese es el reto del día a día de cada creyente, ministro, y usted, amigo televidente, el nuestro, ¿verdad? Pero no es menos cierto que en muchas ocasiones el pastor, el líder, hablando ya en general, pasa sus situaciones también de vulnerabilidad. Señor. Aunque sea un hombre lleno del Señor, aunque lea la palabra todos los días, aunque saque su tiempo devocional consagradamente para Dios, nos llega el momento del valle de la sombra y de la muerte. ¿Ha sido esa? Bueno, yo sé que sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es su opinión, su postura? Y más en esta pandemia que los profesionales de la salud nos dicen que la próxima pandemia a nivel global va a ser esta situación de la salud mental, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Pues imagínate, la Biblia nos dice claramente, ¿verdad?, que vendrán tribulaciones, vendrán momentos difíciles, pero que confiemos en el Señor. Claro. Si nosotros tenemos esa ayuda de parte del Señor, podremos hacer frente a cada situación con la dirección de Dios. Si no tuviésemos esa ayuda, pobre de nosotros, pero aún dentro de esa situación, cuando estamos buscando al Señor, queremos hacer su voluntad perfecta, tenemos esos momentos difíciles en la vida que tenemos que entonces confiar totalmente del Señor, porque tal vez nuestros conocimientos, nuestra experiencia no es suficiente y llegan esos momentos al pastorado. El que diga que no es así, pues no está diciendo toda la verdad. Llegan y tenemos que lidiar con ellos y sabemos que el Señor que nos ha llamado nos llevará a puerto seguro, llevando esa situación, resolviendo situaciones, no solamente en nuestra vida personal y familiar, sino de nuestra congregación, que Dios espera que nosotros le demos lo mejor de nosotros. Tremendo. Doctor Rivera Madera. Mira, lo que está diciendo el reverendo es importante. Lo que tú, pastor José Luis, también trajo sobre los influencers es importante, pero sobre todo en este momento de pandemia. Por precisamente muchos pastores y pastoras pasan por situaciones difíciles por querer hacer la voluntad de Dios y sentir que no pueden hacerla. Sí, ese es el caso del pastorado en este tiempo de pandemia. De hecho, hay un estudio de la Asociación Americana de Psicólogos, de Psicología, que fue hecho en el 2020, que dice que los pastores y pastoras son parte de ese grupo que tienen que estar en primera línea de ataque. Por lo tanto, pueden sufrir de traumas psicológicos. De hecho, ya nosotros hemos mencionado aquí un concepto que le llamamos herida moral, porque es cuando sienten que Dios los ha llamado a hacer un trabajo como el que hace, ya tuviste al pastor Wilfredo, que dice que tiene su teléfono a su lado para 24 horas. Pues esos son pastores dedicados, que en ocasiones sienten que no pueden hacer el trabajo como Dios les ha llamado. Y eso les provoca sufrimiento, les provoca dolor, les provoca ansiedad, les provoca ataque de pánico. Y si por otro lado tiene la membresía que le está pidiendo y exigiendo que haga algo, pues le va a crear un conflicto que en muchas ocasiones puede afectar incluso su salud mental. Tremendo. ¿Algún comentario, pastor Wilfredo? Sí, no, definitivamente nosotros
nos encontramos en esas situaciones muchas veces, ¿verdad? Que hay una carga adicional sobre nosotros, de que tenemos que estar atentos al clamor del pueblo, y no solamente del pueblo, porque así estoy en una iglesia de 200 miembros, pero los familiares se consideran como parte de esa congregación. Así es que se amplía, ¿verdad? El radio de acción, pero como hay ese llamado de parte del Señor, estamos dispuestos a hacerle frente a las situaciones dependiendo siempre del Señor, y que Él nos va a dar la salida y nos va a dar la respuesta a esas dudas e interrogantes del pueblo. Por eso, amigo televidente o líder que usted nos está viendo en este momento, si se siente angustiado, si siente que no puede manejar su dolor, si siente alguna herida o alguna situación con la que necesite hablar con alguien, nosotros tenemos la línea La Esperanza, que es el 1-888-610-8483, donde está presta y disponible para usted que pueda hacer uso de ella. Ahí hay profesionales que van a estar atendiendo su llamada, lo van a acompañar espiritualmente y al final van a hacer una oración por usted. Nosotros creemos firmemente que la oración cambia las cosas, sí, pero no es la oración por la oración, no es orar, ¿verdad? Como en muchas ocasiones se amplía el término, orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es el que provoca el cambio, el toque del Maestro. Me quedan 2 minutos de este segmento, pastor, y abundando quizás un poco en la pregunta y en los contextos que hemos venido hablando. Kevin me dice que me quedan 2 minutos. Esta situación, y Pastor Rivera Madera, doctor, esta situación de la pandemia, que ahora con este vaivén, por lo menos acá en Puerto Rico y a nivel mundial, abre, cierra, lockdown, los comercios al 30%, después al otro día te dicen el 50%, no que los niños van para la escuela, no que ahora no van. Eso ha llegado a la iglesia, o sea, ¿se afecta la congregación como tal? Definitivamente, desde María, los terremotos, la pandemia ha trastornado el programa de la iglesia inclusive muchas veces, y nosotros tenemos que lidiar con esto, tenemos que recurrir a los medios ¿verdad? De comunicación, las redes, para seguir llevando el evangelio, pero no deja de haber sido un impacto, ¿verdad? Esa incertidumbre a la cual tenemos que lidiar de día en día. Por lo tanto, nosotros como pastores tenemos una congregación que espera de nosotros y tenemos que llevarle la palabra. Ahora últimamente se ha abierto un poco más, tenemos algunos cultos, ¿verdad? Presenciales, los demás los hacemos virtuales, pero queremos llegar a esa congregación y decirle, mire, conéctese y share, comparta con eso otro. Es nuevo, eso es algo. Sí, comparta sí, con otro, porque no solamente usted, comparte esa bendición, porque hay otras personas que necesitan. Ante esta situación hay mucha gente en la casa, pues vamos a aprovechar, ¿verdad? esta situación, y entonces poder llevar el mensaje de la manera que sea. A como dé lugar hay que llevar el mensaje de salvación. Tremendo. Me quedan 30 segundos de este segmento, doctor Rivera Madera. Pues mira, quiero decirte que nosotros tenemos un programa de mentoría, de coaching, ¿verdad? Para pastores. Y una de las quejas principales que yo he visto es precisamente pastores y pastoras que llaman sufriendo porque no tienen la oportunidad de congregarse con sus miembros, quienes a su vez le están exigiendo que se congreguen. Personas, pastores que se llaman, y pastoras que están frustrados y frustradas. La verdad es que este tiempo es difícil, pero ha de pasar. Amén. Lo importante es mantener la fe, mantener la esperanza de que Dios está en control, no solamente de la situación de la pandemia que vivimos, sino también está en control de la iglesia, porque es su iglesia. Con ese dicho del doctor Rivera Madera, regresamos en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo
Todo bien, brother, cuéntame qué es la que hay. Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes, porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano, yo estoy, no sé ni qué pensar, es más, no sé ni qué hago aquí, brother. De hecho, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother, porque es que como que yo no tengo dirección, brother, como que no le encuentro significado a las cosas, papi, como que no tiene sentido, mano, y no tengo la solución para mis problemas, brother, y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad, gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más, ¿qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Gracias por estar con nosotros. Ya vamos al último segmento de Paramédicos del Alma. Ha sido un programa sumamente refrescante con la visita del pastor Wilfredo Díaz a través de sus experiencias ministeriales de más de 50 años, imagínese usted. Así que ya habíamos hecho la zapata para este último segmento donde vamos a hablar someramente, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo vamos a invitar otra vez para seguir hablando sobre estos temas tan importantes. En el segmento pasado hablaba el doctor Rivera Madera junto con el pastor Wilfredo sobre los retos que ha traído consigo la pandemia, ¿verdad? Esto ha cambiado. Él muy bien dijo, bueno, acá en Puerto Rico nosotros hemos tenido unos huracanes que han devastado el país, posteriormente unos terremotos, todo ha sido como en secuencia, en ciclo, ahí una detrás de otra, y hasta terminar en lo que tenemos hoy, que es la pandemia que ya nos ha afectado a nivel mundial por un año y varios meses ya. Pastor, ser ministro hoy, asumo que usted es una de las mejores fuentes que que nos puede dar su expertise. No es lo mismo que cuando usted empezó. Que cuando comencé, correcto. Es un reto. Definitivamente el siglo XXI es un reto porque han habido tantos cambios, ¿verdad? Diferentes tipos de cambios, más esta pandemia, estos terremotos y huracanes que hemos experimentado. Y entonces, ¿qué pasa? Nos afecta nuestras congregaciones. Porque María, ¿cuánto tiempo estuvimos nosotros? No se podía congregar. Los templos sufrieron estos daños terribles. Muchos tuvieron hasta que dejar el pastorado. Yo sé de pastores que no pudieron regresar. Y, ¿sabe? Fue un impacto grande y sigue siendo un impacto en este siglo XXI. Así es que, aunque a través del ministerio y de la historia siempre hay sus retos, pero realmente hemos tenido un reto grande, difícil, que tenemos que confiar y depender de Dios totalmente, que nos dé la sabiduría, la gracia para tratar los asuntos. Ahora, pues como dijimos anteriormente, mucha gente pues se quedan en la casa, están en las redes, están chateando aquí y allá, y muchas veces se enfrían espiritualmente porque están tan envueltos en las redes que su vida con el Señor como que comienza a decaer un poco, y tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, llevando el mensaje
en una forma la enseñanza, clases bíblicas a los hermanos, el mensaje, y mantenerlos en contacto de manera que ellos mantengan esa llama ardiendo del Espíritu Santo en sus vidas. Así que no ha sido fácil y no sabemos cuánto tiempo más estaremos así. Estamos confiando en que el Señor pondrá su mano y ha de tomar dominio sobre esta pandemia que nos ha atacado, y no solamente a nosotros, sino mundialmente. Y estamos confiados en que pronto habrán mejores tiempos. Eso es así. Doctor Rivera Madera. Mira, la verdad es que la pandemia nos ha confrontado con una realidad. Definitivamente los miembros de nuestras congregaciones están pasando por las mismas situaciones que pasan las personas que no asisten a la iglesia. Pero para muchas personas, el no asistir a la iglesia es un agravante que les crea mayores ansiedades. Y el problema es que cuando tienen ese agravante llaman al pastor o llaman a la pastora, y el pastor no tiene la solución, porque también es parte del problema que estamos viviendo. La pandemia nos ha enfrentado a una realidad para la cual la iglesia no estaba preparada. Por eso es bien importante que cada pastor y cada pastora primero piense en el llamamiento que Dios le dio y cuán genuino es ese llamamiento para poder enfrentar la pandemia que vivimos, para poder sentirse que es apto para cumplir el ministerio de Dios. Porque hay estudios que reflejan que 80% de estudiantes ministeriales dejan el ministerio el primer año. Hay estudios que reflejan que un 34% del pastorado se siente inadecuado de hacer la labor que Dios le ha mandado a realizar. Y esta pandemia lo que hace es que agrava esa situación. Por eso es bien importante que la gente siente, y los pastores, las pastoras, los miembros de iglesia, que no están solos ni solas, porque es lo que Dios, el Señor dice, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, tremendo. Y fíjese, yo creo que uno de los retos en este tiempo, no sé si está de acuerdo conmigo, pastor, es que el ministro que ha sido llamado por Dios presentarse de una forma, y aquí levanto la mano, ¿verdad? Con estos tipos de ministerios que Dios los usa, pero que se presentan como tan invulnerables, que son inaccesibles, que son tan que para llegar a ellos es a veces tan irreal. Y yo creo que en este momento la empatía juega un nivel importante dentro de lo que nosotros hacemos en distintas áreas, en el pastorado, en el evangelismo, ¿verdad? En la educación. No sé cómo usted ve la cosa de presentarnos tal cual somos, porque ahora es donde hace falta girar de esa cuenta de cheque, de esos ahorros que nosotros teníamos, ¿verdad? En el ministerio y en con nuestra filigresía, pero presentarnos tal como somos, sin muchas barreras, sino que la gente pueda ver honestidad en lo que nosotros transmitimos, sea a través del lente, en la predicación y en todo lo que hacemos. No sé cuál es su opinión. Eso es muy cierto. Nosotros tenemos que tener esa empatía con el pueblo, con la iglesia que están pasando por situaciones, y nosotros estar al nivel de ellos. Porque como decía el doctor, nosotros estamos pasando por lo mismo. Es la cosa. Todos estamos pasando por lo mismo y tenemos que tener esa empatía y estar ahí para ayudarlos. Nosotros lo hacemos de diferentes formas, con compras a la gente que están en necesidad. Poder ayudar dentro de las circunstancias que tenemos, porque claro, inclusive en esta pandemia las finanzas también se afectan y nos crean una situación difícil para lograr las metas y objetivos que tenemos en el pastorado, en el ministerio. Pero nosotros sabemos que tenemos una encomienda de parte de Dios. En el llamado está el que nosotros preparemos a un pueblo para presentárselo al Señor. Sabemos que el Señor viene por su iglesia. Su segunda venida es real, es verdadera. Nosotros la estamos esperando y tenemos que impartir en el pueblo que nos sigue o que están con nosotros, siguen al Señor, pero están con nosotros adorando al Señor, hacerles saber
que lo más importante dentro de la pandemia o no pandemia es que nosotros estemos preparados para el momento oportuno, sea que nosotros vayamos o sea que Él venga por nosotros, estemos listos y preparados. Y como ministros que tienen un llamado, esa es la prioridad que tenemos, preparar a ese pueblo para encontrarse con el Señor. Excelente. Doctor Rivera Madera. Yo estoy muy de acuerdo. Nosotros tenemos un reto bien fuerte y es precisamente preparar las personas para que puedan responder directamente a las exigencias divinas. Mira, y el acompañamiento pastoral en este proceso debe ser el vehículo para salvar vidas y para ayudar a minimizar las ansiedades de la vida. En una ocasión dijo un psicólogo, se llama Snyder, dice que existe lo que se conoce el dolor psicológico. Es cuando la gente no puede manejar las situaciones por las que enfrenta, que se le hace difícil y siente que no tiene la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Nosotros como ministros del Señor, una de las cosas que siempre estamos haciendo es dándole ánimo y esperanza a la gente, utilizando precisamente el mejor medio que tenemos, que son las Escrituras y obviamente el mensaje de Jesucristo. Pero si hay alguna persona que en un momento dado siente que no puede salir airosa en medio de toda esta situación, yo con toda honestidad le voy a pedir que mire que usted tiene que buscar ayuda profesional, porque no es ser menos cristianos. Y les invito, y hay un teléfono 939-337-6515, si usted quiere hablar con alguien rápido, ¿verdad? Que me lo puedan referir, por ejemplo, a nuestros programas, pues ya usted sabe que ahí estará la hermana María Rivera Madera para servirle. Pero definitivamente nuestra responsabilidad es ayudarle a usted a crecer y a vivir una vida abundante como la que señala Jesucristo que vino a dar. Excelente. Me queda un minuto de programa, Pastor Wilfredo Díaz, y se lo voy a dar a usted completito. Así que a través de Excelente, un mensaje para el pueblo, para la iglesia, para todos los que nos vean hoy y prospectivamente, ya sea en las redes sociales, donde quiera que llegue este programa. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Estas son aflicciones que estamos viviendo, a veces un poquito más fuerte, otras veces menos, pero el Señor dice, yo le digo a la iglesia que el pero cambia las cosas. Pero en el Señor se puede. Tú puedes vencer las circunstancias que tienen, sean físicas, espirituales, materiales, económicas, no importa cuál sea. El Señor quiere que tú tomes una decisión en este momento y le digas, Señor, yo no puedo, pero contigo yo sí puedo y yo voy a depender de ti. Yo quiero que tú tomes control de mi situación y me des la bendición, la gracia para yo poder salir airoso y victorioso, porque yo sé que hay un lugar que yo quiero estar por la eternidad y yo quiero hacer mis arreglos ahora para cuando llegue ese momento yo estar en tu presencia. Por lo tanto, pídele al Señor que entre a tu vida, que entre a tu hogar, a tu familia, y que la paz de Dios domine en todo momento, en todo tiempo, y tú serás la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Dios te bendiga mucho. Excelente, maravilloso programa, hermoso, refrescante, porque mire, amigo televidente, desde el día cero que comenzó este programa, nuestra plataforma siempre ha sido el Señor Jesucristo. Amén. Le damos herramientas con los profesionales de la salud, pero al final del día, un profesional de la salud le va a dar herramientas a usted para vivir su día a día. Pero quien cambia el entorno y el corazón del hombre es Jesucristo. Y ese es el Cristo que nosotros siempre vamos a tener como plataforma en estos programas de Paramédicos del Alma, juntamente con el doctor Rivera Madera y cada invitado que traigamos aquí para la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro en ti y sobre todas las cosas que ponga la paz en tu corazón que solamente Cristo puede dar. Dios te bendiga, te veo la próxima semana con otro programa similar a este de Paramédicos del Alma. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.